Oblígate a dar ese primer paso, incluso en soledad, incluso cuando no tengas a nadie a tu lado. Tu avance no puede depender de aplausos, motivación externa o compañía. La realidad es clara: si crees que necesitas que alguien te empuje, te sostenga o valide tus elecciones, tu poder seguirá en manos ajenas y tu existencia será inestable, frágil y lenta. Los estoicos comprendían un principio que muchos tardan años en reconocer: caminar en solitario también es parte del crecimiento. Para ellos, la fortaleza no surge de quien te acompaña, sino de la disciplina que cultivas cuando nadie te observa. Son esa constancia callada, tus decisiones internas, tu autocontrol y tus elecciones cotidianas las que forjan resultados tangibles. En este vídeo aprenderás 9 hábitos estoicos que fortalecen esa independencia interior y te preparan para avanzar, sin apoyo y sin testigos. Hábitos que evitan que la duda, el miedo o la soledad te arrastren hacia atrás. Porque habrá días en los que nadie vendrá a salvarte, nadie notará tu esfuerzo, nadie sentirá tu dolor. En esos momentos, lo que te mantendrá en pie no será la motivación, sino la determinación. Cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y comienza a abrir espacio para tu transformación. Antes de comenzar, solo te pido 2 cosas. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Así, este contenido llegará a más personas que necesitan recordar su propia fuerza. Lección 1. Nadie puede crecer por ti. Esta primera lección es sencilla de comprender, pero difícil de aceptar, porque todo lo que debes atravesar lo vives tú en soledad. Hay personas que te quieren, que creen en ti, que harían lo posible por aligerar tu carga, pero existen batallas que solo uno puede librar. Porque la vida, en ciertos instantes, cierra la puerta detrás de ti y te deja únicamente con lo que sientes, con lo que temes y con lo que debes decidir. Hay noches en las que nadie alcanza la profundidad de tu dolor. Hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Hay caídas que necesitas experimentar para aprender a levantarte. Cuanto antes entiendas esto, más rápido dejarás de esperar un rescate y comenzarás, por fin, a levantarte por tu cuenta. Puedes anhelar reconocimiento, desear que noten tu esfuerzo, soñar con un gesto de validación que te devuelva el aliento. Pero esa esperanza te mantiene estancado y frágil, porque hace parecer que tu crecimiento depende de la iniciativa ajena, cuando en realidad la única fuerza capaz de mover tu vida es la tuya. Nadie tiene el poder de entrar en tu mente para ordenar tus pensamientos. Nadie camina por ti cuando te paralizas. Nadie respira hondo por ti cuando el miedo oprime tu pecho. El progreso comienza exactamente en el instante en que asumes ese territorio, cuando comprendes que nadie puede sentir por ti, elegir por ti o cambiar por ti. Y aún así, esta es la mejor noticia que podrías recibir, porque a partir de aquí, nada vuelve a depender del estado de ánimo de los demás, de su apoyo o de su opinión. Crecer se convierte en un acto íntimo, maduro y silencioso, un compromiso entre tú y la persona en la que decides convertirte. Escribe en los comentarios: camino por mí. Hoy dejas de esperar validación, reconocimiento o permiso, y empiezas por fin a construirse. Lección 2. Deja de pedir apoyo emocional. Es natural querer ser escuchado, querer sentir que alguien comprende por lo que estás pasando. Pero existe una verdad que a nadie le gusta reconocer: cuando dependes del apoyo emocional de los demás para seguir adelante, construyes tu fuerza sobre un terreno prestado. Y un terreno prestado no sostiene a nadie por mucho tiempo. Las personas tienen sus límites, sus problemas, sus propios días difíciles. Si cada vez que tropiezas dependes de que alguien venga a sostenerte, te quedarás en el suelo cada vez que el otro esté ocupado con su propia vida. Por eso, necesitas desarrollar una fortaleza que no cambie con el humor ajeno. Vivir así es como intentar caminar con un bastón que no es tuyo. A veces está ahí, a veces no, y cada vez que falta, te caes. La vida se vuelve inestable, impredecible y agotadora. Necesitas caminar con tus propias piernas emocionales, no porque no merezcas apoyo, sino porque no puedes depender de él para existir. Aprende a levantarte por convicción, no por ánimo. Deja de depender del entusiasmo ajeno, de esperar motivación, de querer ser comprendido en cada decisión. Eso solo te vuelve más frágil, porque pone tu destino en manos de quienes no pueden vivir la vida por ti. La verdadera seguridad nace cuando haces lo que debes hacer, incluso sin aplausos, cuando actúas por decisión y no por necesidad, cuando sigues adelante, incluso sin testigos. Es en ese punto donde aparece el respeto propio, silencioso, firme, indiscutible. Hay un momento en la vida en el que nadie ve tu esfuerzo, nadie conoce tu carga, nadie percibe tu lucha interna. Y es justamente ahí,
cuando eliges mantenerte en pie sin audiencia, que descubres tu verdadera fuerza. Como decía Montaigne, el alma que ha encontrado su propio centro no necesita apoyarse en nadie más. No hablaba de frialdad, sino de madurez, del poder de ser alguien que se sostiene a sí mismo y que, por eso mismo, puede ofrecer más al mundo. Dejar de pedir apoyo emocional no es cerrarte al amor, es aprender a caminar sin pedir permiso. Es dejar de esperar que alguien venga a salvarte. Es construir tu propia base, en lugar de mendigar una. Porque cuando una persona aprende a manejar su propia emoción, deja de exigir a los demás aquello que nunca pudieron darle. Deja de reclamar, de esperar, de depender. Se convierte en alguien que se completa a sí mismo y que, por lo mismo, desborda. Empieza a repetirte, hoy me sostengo. Hoy me levanto. Hoy me completo. Ese es el cambio profundo que necesitas, obligarte a seguir por ti mismo hasta que eso se convierta en tu nueva identidad. Lección 3. Usa la soledad como entrenamiento. Llega un momento en el que te das cuenta de que nadie puede recorrer ciertas partes del camino por ti. Y es justamente ahí donde aparece la soledad, no para hacerte daño, sino para formarte. La soledad es el lugar donde la verdad finalmente te alcanza. Cuando estás solo, no hay distracciones, no hay público, no hay nadie que suavice lo que necesitas enfrentar. Eres tú, tus pensamientos y lo que necesita ser cambiado. Mucha gente huye de esta sensación, no porque sea débil, sino porque el silencio revela demasiado, muestra dónde te escondes, dónde aplazas, donde aún no estás siendo honesto contigo mismo. Pero crecer exige eso, ver lo que duele antes de transformar lo que importa. Cuando estás rodeado de gente, es fácil distraerte con las emociones de los demás. Pero cuando el ruido se apaga, escuchas la única voz que realmente puede cambiar tu vida, la tuya. Y ella pregunta, sin suavidad, ¿estás viviendo como la persona que quieres ser, o solo estás empujando los días hacia adelante? Ese enfrentamiento es incómodo, pero liberador, porque aquí descubres algo esencial, puedes seguir adelante solo. Y eso es fuerza. Fuerza de verdad. Fuerza que no depende de aprobación, apoyo, compañía o incentivo. La soledad te entrena para continuar incluso cuando nadie ve tu esfuerzo. Te entrena para actuar por convicción y no por aplausos. Te entrena para no detenerte solo porque nadie te comprende. Y a medida que aprendes a caminar así, algo cambia dentro de ti, el respeto que sientes por ti mismo aumenta, porque te das cuenta de que incluso en los días más pesados no te derrumbas, te levantas. Por eso la soledad fortalece a unos y destruye a otros. Quien huye de ella siempre depende de manos externas, pero quien aprende de ella regresa más firme, más consciente, más seguro de sí. Entonces empiezas a querer personas en tu vida por elección, no por necesidad. Dejas de buscar compañía para llenar un vacío y pasas a buscar conexiones con sentido. No esperas que alguien te complete, porque ya estás completo. La soledad te da ese regalo, la independencia emocional. Te recuerda que eres capaz de continuar, incluso si nadie camina a tu lado en ese momento. Por eso, escucha, la soledad no es una sentencia, es una invitación. Una invitación para que descubras la fuerza que solo aparece cuando el mundo guarda silencio. Lección 4. No te apoyes más en las quejas. Quejarse parece un hábito pequeño, casi inocente, pero en realidad es uno de los que más te debilitan por dentro. Cada vez que te quejas, le envías un mensaje directo a tu propia mente: yo no tengo poder. Yo no puedo cambiar. Yo soy menor que mis problemas. Y cuando ese discurso se repite, echa raíces, se convierte en una forma de pensar, en una identidad, en esa voz que te convence de que nada mejora, de que nada vale el esfuerzo, de que ya lo intentaste todo. Quejarse es el lenguaje de quien renunció antes de intentar. Lo sé porque pasé años viviendo así, quejándome de injusticias, de oportunidades que nunca llegaron, de lo que otros hicieron o dejaron de hacer, e incluso de mis propias decisiones. En ese momento todo parecía justo, parecía mi derecho, pero nunca me dio fuerza, nunca me dio claridad y nunca me acercó a la vida que quería. Al contrario, quejarme me convertía en espectador de mi propia historia. Me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban, creyendo que alguien tenía que cambiar algo por mí. Y poco a poco eso me empujó hacia el cinismo, esa sensación peligrosa de que nada cambia, nada vale la pena, nada hace diferencia. Así es como empezamos a morir en vida, cuando dejamos de actuar y empezamos a solo reaccionar. El punto de giro llegó cuando me hice la pregunta más difícil de todas: ¿cuánto de mi dolor estoy alimentando porque no hago lo que sé que necesito hacer? Esa pregunta me golpeó como un puño.
Me di cuenta de que parte de mi sufrimiento no venía de los problemas, sino de mi pasividad, de mis excusas, de las quejas que usaba para no cambiar. Y ese día, por primera vez, dejé de fingir que era una víctima. Recuperé el control. Decidí que no quería ser alguien que solo señala lo que está mal. Quería ser alguien que resuelve. Empecé con una pregunta simple que cambió por completo mi conducta. ¿Qué depende de mí? No, ¿qué deberían hacer los demás? Ni por qué esto es injusto, sino, ¿qué puedo hacer ahora para mover mi vida 1 centímetro hacia adelante? Esa pregunta abrió caminos donde antes solo veía paredes. Donde había rabia, apareció impulso. Donde pensaba en rendirme, empecé a tomar decisiones. Pasé de espectador a protagonista, y poco a poco empecé a recuperar el respeto por mí, porque eso es lo que hace la acción, devuelve la dignidad. La queja la roba, la acción la devuelve. La vida sigue siendo difícil. Las injusticias siguen existiendo, pero yo cambié. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a responder de otra manera. El mundo no le da nada a quien se queja, pero le abre puertas a quien persiste, a quien transforma indignación en movimiento, a quien toma lo poco que tiene y construye algo. Hoy, si algo duele, no me quejo, lo enfrento. Si algo me falta, no lamento, lo busco. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos, sin compañía, sigo igual, porque ahora dependo de mis propias piernas, no de las expectativas de los demás. Quien se queja necesita cómplices para justificar su propia parálisis, pero quien decidió crecer no busca excusas, busca dirección. Y cuando ese cambio sucede, una frase desaparece de tu vida: yo no puedo, porque tú puedes. Siempre pudiste. Solo necesitabas dejar de quejarte y empezar. Lección 5. Transforma tu dolor en combustible. El dolor es parte de la vida. No importa quién seas, no importa cuánto intentes evitarlo, en algún momento algo va a herirte, frustrarte o decepcionarte. Y la pregunta nunca ha sido cómo vivir sin dolor, sino qué vas a hacer con él. Porque existe una diferencia enorme entre sufrir y entregarse al sufrimiento. Algunas personas usan el dolor para detenerse, otras lo usan para empezar. La diferencia entre ellas no está en lo que sienten, sino en la postura que asumen después de sentir. El dolor no aparece para destruirte. Aparece para despertarte. Te dice, algo tiene que cambiar. Te muestra lo que necesitas soltar, en quien necesitas convertirte y que parte de tu vida no puede seguir igual. Perder duele, ser rechazado duele, fracasar duele. Pero existe un dolor aún más profundo, el dolor de seguir siendo el mismo cuando ya sabes que podrías ser más. El dolor es el llamado, el crecimiento es la respuesta. Piensa en algo simple, un músculo solo crece después de romperse. Una flecha solo avanza después de ser estirada hacia atrás. Y una mente solo madura cuando atraviesa aquello que quisiera evitar. El dolor es justamente ese retroceso que prepara el impulso. El problema es que mucha gente usa el dolor como argumento para rendirse. Fue demasiado difícil. Ya perdí la paciencia. No puedo más. Solo que cada vez que dices eso, le entregas al dolor el poder de decidir quién vas a ser. Tú no puedes impedir que la vida te lastime, pero sí puedes impedir que te quiebre. Eso empieza en el instante en que miras tus cicatrices sin vergüenza, no como marcas de lo que perdiste, sino como pruebas silenciosas de todo lo que superaste. Cada cicatriz es un día en el que te mantuviste de pie cuando habría sido más fácil caer. No te disminuyen, confirman que sigues aquí. Por eso, no pidas una vida sin dolor. Pide fuerza para atravesarlo. Pide claridad para entenderlo. Pide valentía para transformarlo. Porque el dolor que hoy te oprime puede ser exactamente lo que te prepara para una versión más fuerte de ti mañana. A veces, perder lo que parecía esencial es la única manera de encontrar quién eres realmente. Deja de mirar tu dolor como si fuera un castigo. Míralo como un entrenamiento. Míralo como una palanca, como una oportunidad que solo aparece cuando ya estás listo para dar un siguiente paso. La vida repite circunstancias hasta que aprendes a enfrentarlas. Y cuando aprendes, cuando de verdad aprendes, nada vuelve a romperte, porque incluso aquello que llegó para herirte empieza a impulsarte. Y al final entiendes algo simple y poderoso: el dolor nunca fue el final del camino, siempre fue el comienzo de tu fuerza.